Good morning again. I'm just waiting a couple more minutes to allow our participants to get into the call. Okay, I think we'll get started, given that we only have 50 minutes. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our CND side event, Suffering in the Shadows, the Impact of Drug-Related Incarceration on Family Members. This event is co-sponsored by WOLA, IDPC, the Government of Mexico, REMUF, which is the International Network of Women Relatives of Persons Deprived of Liberty, Church World Service, and the NAPES platform for children with incarcerated parents. I'm Coletta Youngers, a WOLA Senior Fellow. Please note that the presentations will be in Spanish, except for me. So, I'm not sure about the ambassador, but if you need translation, please go to the interpretation button in the bottom right-hand corner of the screen. If you are listening on the WOLA YouTube channel and need interpretation, you need to switch to the Zoom link. Go to the WOLA webpage, the tab that says Get Involved, then Events and Register. I'm going to say that now in Spanish for anyone who's listening in Spanish. Tenga en cuenta que las presentaciones serán en español, excepto para mí. Si necesita traducción, vaya al botón de interpretación en la esquina inferior derecha de la pantalla. Si está escuchando en el canal de YouTube de WOLA y necesita interpretación, debe cambiar al enlace de Zoom. Vaya a la página de web de WOLA, la pestaña que dice Involúcrese, luego Eventos y se puede registrar. Okay, going back to English now. Before going any further. Volviendo al inglés, antes de seguir, nada más quisiera decir por parte de WOLA y EDPC, queremos reconocer la crisis humanitaria que se está llevando a cabo en Ucrania, donde muchos hospitales, hogares, casas se están bombardeando y hay acciones militares que hay en las ciudades grandes. Las personas no tienen acceso a medicamentos, a la comida. Y ahí en el terreno, las organizaciones que abogan por los derechos de las personas están siguiendo con su trabajo, pero están corriendo mucho riesgo. Expresamos nuestra solidaridad con la gente de Ucrania. Volviendo al tema de este evento paralelo, hemos organizado varios eventos que resaltan el impacto desproporcionado que hay en las mujeres debido a las políticas de drogas. Este año queremos enfocarnos en el impacto desproporcionado en los niños y niñas. Y por lo que sepa, este es el primer evento que trate estos temas y esperamos que realmente alcancemos concientizar al público. Entonces vamos a escuchar primero del embajador de México en Austria y entonces vamos a escuchar después presentaciones sobre las experiencias vividas de las personas encarceladas y las medidas alternativas. Voy a presentar a cada ponente antes de que hablen y pueden poner sus preguntas en el chat, pero nada más para advertirles que no tenemos mucho tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, primero tenemos al embajador Luis Javier Campuzano Piña. Ingresó al servicio exterior en 1989. Fue acreditado en la Embajada de México en Austria, que es la misión permanente de México en Nueva York y la misión permanente ante los organismos internacionales en Ginebra. De junio de 2006 a noviembre de 2009 fue representante permanente adjunto de la misión ante la OEA en Washington, D.C. En septiembre de 2011 fue promovido al rango de embajador. Se desempeñó como embajador de México en Noruega, de junio de 2014 a mayo de 2017. También fue director general para Naciones Unidas en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Desde el 30 de junio de 2020 se desempeña como embajador de México en Austria, representante permanente. El reconocimiento de mi país a los organizadores por organizar este evento y mi profundo agradecimiento personal por involucrarme directamente. Aprecio la oportunidad de contar en este foro con miembros de la sociedad civil, de las comunidades impactadas y de otros Estados miembros.
Como muchos aspectos en la vida, la labor de un diplomático inevitablemente está imbuida de algunas o varias contradicciones. La principal de ellas es el hecho de la naturaleza de la diplomacia se basa en la actividad y el contacto humano. Pero todos los diplomáticos, y ahí es donde viene una de las principales contradicciones, tenemos que dejar de lado nuestras consideraciones personales, siendo que estamos representando a nuestros estados nacionales. Pues bien, debo reconocer que al igual que a muchos les sucederá, al abordar la temática central de este encuentro, me resulta imposible sustraerme de mis propias consideraciones personales, puesto que nos obliga a cuestionarnos no solo nuestras legislaciones y prácticas nacionales, sino también nuestra comprensión y acercamiento personales a la impartición de justicia y al castigo a los delitos y a los criminales que los cometen. Las cifras e investigaciones realizadas por el Consejo Mundial de Iglesias y la plataforma NPAES, entre otros entes y expertos, reflejan parcialmente una mucho más dura, por no decir brutal, realidad. Esa realidad se refiere al impacto que tiene el encarcelamiento en las personas acusadas de cometer crímenes, en este caso de las mujeres acusadas de cometer delitos relacionados con las drogas, incluyendo las preocupantes altas tasas de encarcelamiento de mujeres respecto a los hombres en varios países. Pero nos obliga a todos a formularnos un serio y urgente cuestionamiento relativo a los fundamentos de la impartición de justicia y a las nociones sobre el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, y la obligación de garantizar el bienestar de la niñez, y que tiene que ver con la terrible elección que algunas mujeres están obligadas a hacerse entre, uno, encarcelar a personas completamente inocentes, sus propios hijos, contraviniendo uno de los principios y fundamentos vitales de la justicia, o dos, castigar a personas completamente inocentes, nuevamente sus hijos, privándoles de crecer con la atención y cuidados de ellas como madres fundamentales en su desarrollo. Y tenemos que reconocer que, como casi toda elección, esta tiene una fuerte dosis de objetividad y subjetividad y otra de egoísmo, pero que su dificultad y carga se vuelve mayor al inevitablemente afectar la vida de dos y no solo una de las personas, recordando además que esa persona es inocente, por lo que no tendría que pagar pena alguna. Es muy importante destacar el impacto que tiene también en el tejido social. Muchas veces se trata de madres solteras que tienen la responsabilidad única del mantenimiento de las personas, y muchas veces el principio por el cual delinquieron estuvo vinculado precisamente con esa situación que las llevó a la cárcel. Escucharemos con atención las presentaciones de nuestras expertas y expertos, mujeres y adolescentes que han vivido esta situación, mientras internamente nos formulamos esta pregunta: si yo fuera una mujer encarcelada, ¿preferiría mantener conmigo o separarme de mi hijo durante el tiempo de mi reclusión? Pregunta que no refleja sino tan solo la punta del iceberg del impacto que tiene el encarcelamiento de las mujeres en los miembros de sus familias. Muchísimas gracias. Thank you very much, Ambassador. We very much Muchas appreciate gracias, embajador. Realmente agradecemos que han coordinado por parte del Gobierno de México, y también que usted se ha tomado el tiempo para estar aquí con nosotros. Me han dicho que hablo muy rápido para la intérprete, así que nada más me gustaría también recordar a los ponentes que hablen un poco despacio para que la intérprete pueda interpretar todo. Entonces ahora vamos a escuchar de Andrea Casamento. Su hijo fue impresionado, aunque era inocente, en 2009. Y como ella no pudo conseguir ninguna organización que la ayudara, ella creó una red en Buenos Aires, Argentina, para apoyar a las mujeres que tienen familiares en las prisiones. Ella también es miembro de Remove, que es una red de personas con familiares privados de libertad. Así que forma parte también de ACIFAD y de Remove. También forma parte del subcomité de la ONU
en la prevención de la tortura. Ha intervenido en numerosas conferencias y seminarios para compartir sus experiencias y también fue seleccionada para presentar en el evento TEDx Río de la Plata, donde compartió su historia frente a 10.000 personas. Entonces, Andrea, le cedo la palabra y por favor que hable despacio. Bueno, muchísimas gracias, gracias Wola, Coleta, por todo el apoyo que nos brindás y esta posibilidad de visibilizar cómo el encarcelamiento impacta también al resto de las familias. En Argentina hay más o menos 100.000 personas privadas de libertad. Pero este encarcelamiento nosotros creemos que impacta por cada persona detenida hay 5 personas en esa familia que son afectadas. Generalmente son las mujeres que quedan a cargo de los niños. Respecto de la privación de libertad de las mujeres, generalmente es por narcomenudeo. Esos hijos quedan al cuidado tal vez de una abuela, o a veces cuando no hay red familiar a cargo del Estado. Una de las cuestiones que más nos preocupan tiene que ver con esa vinculación. ¿Cómo se cortan esos vínculos familiares? Para los niños y para las familias es difícil entrar a la cárcel, que puedan visitar, que se puedan sostener esos vínculos. Y también un tema que es muy preocupante es la vuelta a casa, porque tampoco se trabaja con esos niños ni con esas madres en la revinculación familiar. Como en la presentación les contaba Coleta, bueno, se creó la Asociación Civil de Familiares Detenidos de Argentina, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta y fuimos conociendo, bueno, a compañeras como Lucía de México, compañeras Giselle de Costa Rica, bueno, de otros países, y lo que nos dimos cuenta era que, tal vez con distinto acento, a todas nos pasa exactamente lo mismo. No, el problema es sistémico, no es un problema de Argentina, ni de México, ni de Uruguay. En toda la región es siempre la cárcel trasciende a las familias y son quienes están afuera, o los que acompañan a esa condena, quienes también se tienen que hacer cargo. No solo estoy hablando del impacto subjetivo de tener una persona privada de libertad, sino que también afecta la economía de esas familias, porque hay que trabajar doble para proveer de alimentos a la persona que está presa, hay que tener más tiempo para ir a los juzgados, porque, digamos, el acceso a la justicia, por lo menos en esta región, está muy complicado. Y además, bueno, seguramente ahora los compañeros de la plataforma NAPES lo contarán, tenemos que, quienes estamos a cargo de estos niños, tenemos que ver cómo acompañamos a nuestros hijos en estos problemas, en esta cuestión. Un tema que a mí me parece súper relevante, hay 2 cuestiones que me parecen súper importantes. En Argentina y en algunos países de la región está prevista la ley de arresto domiciliario para madres con niños. El problema es que no hay programas que acompañen a esas madres y a esos niños en el arresto domiciliario. De hecho, en Argentina hay mujeres que prefieren estar presas y no en arresto domiciliario, porque no hay quien les lleve comida, no hay quien las acompañe, no tienen, están en sus casas, pero no hay manera que puedan, por ejemplo, llevar a sus hijos a la escuela. Entonces deberíamos advertir, pensar en un programa para mujeres de arresto domiciliario. Y justamente, y otro tema importante, justamente ayer tuvimos nuestra reunión mensual de REMOVE, de esta red. Y uno de los temas que surgió es el tema de la salud mental adentro de la cárcel, tema que no está previsto, o lo que hay es algo, lo que nosotros notamos que hay es
mucha disposición de psicofármacos que no están tampoco recetados por un psiquiatra. Vemos que hay muy pocos psiquiatras que atiendan estas cuestiones. Entonces, me parece es un tema a tener en cuenta. Y pensando en esto de políticas de drogas, también es cierto que yo creo que el 70% de las personas que están privadas de libertad, por lo menos en Argentina, es que tienen un tema de consumo problemático. Y eso no hay ninguna posibilidad de trabajarlo mientras que las personas están presas. No hay dispositivos adentro de la cárcel que estén pensando esta cuestión. Muchas de las mujeres que están presas, y seguramente por narcomenudeo, es porque tienen un problema de consumo y vendían para su propio consumo personal. Me parece que tenemos que mirar esto, tenemos que empezar a pensar de qué manera las acompañamos, de qué manera le pedimos al Estado que esas políticas públicas que hay afuera de la cárcel también lleguen para estas personas que están detenidas. Algunas de las estrategias que nos damos, desde la plataforma NAPES, desde Remove, es conversar sobre estos temas, hacer un análisis, digamos, en la región de cuáles son estas cuestiones, y visibilizarlo, acompañarnos, y también exigirle a los estados que hagan lo que tienen que hacer. Bueno, creo que esto es todo, estoy abierta a preguntas si es que hay tiempo, y muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Thank you very much, Andrea. Muchísimas gracias, Andrea. Nada más quería resaltar dos cosas que usted dijo. Uno, lo que habló sobre las personas con drogodependencia que acaban en la cárcel y cómo deberíamos proporcionar, o los gobiernos tienen que proporcionar recursos para realmente financiar programas de reducción de daños y de tratamiento antes de que las personas entren en la cárcel. Una de las organizaciones con la que trabajamos en Argentina, Intercambios Asociación Civil Argentina, así que quería mencionarles. Y también otra cosa que usted mencionó que yo he visto en mi propio trabajo, con la organización que usted ha armado de Remove y también la plataforma NAPES y la otra red con la que trabajamos, la red internacional latinoamericana de mujeres encarceladas. Lo que vemos es que muchas veces estas historias son muy parecidas, no importa de qué país son. Esto es algo que veo a diario porque también estamos trabajando con otras mujeres de otras partes del mundo. Y realmente me chocó que las mujeres en Asia, en África, en Latinoamérica, a pesar de las muchas diferencias, sus experiencias son muy, muy parecidas. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente ponente y nada más para recordarles que ustedes pueden poner sus preguntas en el chat. Vamos a tener un poco de tiempo después del evento. Entonces la siguiente ponente es Lucía Alvarado. Es hermana de una persona que estuvo privada de su libertad por cuestiones relacionadas con el narcotráfico en México. De 2014 a 2016 formó parte del grupo que abogó por la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal para reconocer e incluir a los familiares en la legislación. Desde 2018 dirige el Centro de Atención Integral a Familiares de Personas Privadas de Libertad, CAIFAM, que forma parte de la organización de la sociedad civil Documenta. El CAIFAM tiene como objetivo capacitar e informar a los familiares sobre los mecanismos dentro de la ley nacional para la defensa de los derechos de las personas en prisión y también sirve como espacio de resistencia y solidaridad entre pares. CAIFAM también forma parte de la red Remove. Ya que es bastante temprano en México, actualmente tenemos un video, pero Lucía sí está presente con nosotros también.
Buenos días, soy Lucia Alvarado y soy hermana de una persona que estuvo privada de la libertad durante 10 años por delitos relacionados con la política de drogas en mi país. En los últimos años se ha incrementado el encarcelamiento debido a una reforma constitucional para incrementar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva automática. Algunos de ellos tienen relación con la política de drogas en México. Esta situación ha favorecido un incremento desmedido de personas en prisión aún en plena pandemia, porque los fiscales en mi país prefieren enviar personas a prisión en lugar de optar por las medidas alternativas. En México hay actualmente 216.310 personas privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios municipales, estatales y federales. De este, más del 40% está en calidad de prisión preventiva, sin que se haya probado si cometieron un delito o no. Según el INEGI, casi el 8% de las personas está en prisión por un delito relacionado con drogas. Y el 50% de las mujeres privadas de la libertad en la única prisión federal del país están relacionadas con este delito. Cabe mencionar que según esta estadística, las personas que están presas por estos delitos no son los grandes capos del tráfico de drogas, sino personas, en su mayoría jóvenes, por posesión simple de cantidades menores de marihuana y cocaína. El impacto que produce el tener un ser querido en prisión trae consigo afectaciones a nuestros derechos en varios aspectos, social y psicoemocional, tanto a la persona que está en prisión como a todos los miembros que integran su familia. Influye negativamente en el desarrollo integral de la niñez, empobrece más a las familias y vulnera el derecho a la justicia. Esta situación trastoca totalmente nuestras vidas y después de ese momento nada será igual. Pondré en contexto la situación mexicana para evidenciar el momento crítico en materia de derechos humanos que estamos enfrentando ante el encarcelamiento masivo. En el 2008 se firmó la primera Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa Mérida, a través de la cual el Congreso de Estados Unidos habría de apoyar la lucha del Estado mexicano contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como para promover el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, situación que no ha sucedido. Como parte de esa iniciativa, existe un programa de correccionales que tiene como objetivo la construcción de prisiones federales de máxima seguridad. Estos nuevos centros federales ya han sido construidos en una posición geográfica inaccesible por la lejanía de los centros urbanos. Esto ha generado una oleada de traslados masivos hacia esas nuevas prisiones federales, conllevando una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los presos y de las familias, porque son alejadas de su núcleo afectivo, ya que al ser trasladadas se dificulta asistir a la visita con la periodicidad necesaria, porque esto conlleva una serie de gastos para transporte que muchas veces no podemos cubrir. Por otro lado, la afectación más grande es el rompimiento casi inmediato e irremediable de los lazos afectivos con sus hijos y las grandes repercusiones psicológicas que sufren porque piensan que han sido abandonados o que no quieren estar cerca de ellos y que la persona presa decidió irse por su propia voluntad. En las prisiones estatales los costos económicos que tenemos que cubrir son altos, ya que tenemos que llevar todo lo necesario para que nuestro familiar sobreviva, como comida, agua potable, medicina, ropa, cobijas, dinero para pagar lugar para dormir en una celda con problemas de hacinamiento e insalubridad, además de otros costos relacionados con la corrupción rampante que ocurre diario en los centros penitenciarios. Cuando acudimos a visita, somos vulneradas al ser revisados nuestros cuerpos de forma intrusiva y nos criminalizan y estigmatizan por tener alguna relación con las personas privadas de la libertad. La gran mayoría de las personas que acompañamos a un ser querido en prisión somos mujeres. Y a diario nos enfrentamos a la violencia psicosocial en los juzgados, donde recibimos un trato despótico por parte de abogados y jueces al no entender el complicado lenguaje jurídico, y cuando acudimos a las prisiones a la visita somos maltratadas por el personal de custodia administrativo. Es necesario combatir la corrupción
impunidad, autogobierno, cogobierno y violencia que prevalecen en las prisiones. Pero también es muy urgente la creación de políticas públicas que contribuyan a mitigar las afectaciones de las familias de las personas privadas de la libertad, formando instituciones que brinden apoyo jurídico y psicosocial para no seguir siendo invisibilizadas y estigmatizadas como los daños colaterales de una guerra contra el narco inútil que solo ha dejado miles de personas desaparecidas, muertas o en prisión. Desde hace 4 años soy coordinadora de CAIFAM, que es el Centro de Atención Integral de Familiares de Personas Privadas de la Libertad en México, que es un grupo formado por mujeres familiares creado a finales de 2018. Y nos reunimos con la intención de aprender sobre nuestros derechos y los de nuestros familiares presos para hacerlos efectivos. Con esto hemos logrado hacer incidencia en la Ley Nacional de Ejecución Penal y hacernos autogestivas. Nuestras reuniones son para solidarizarnos entre pares, visibilizar el impacto de la prisión en nuestras vidas, crear alianzas e incidir en políticas públicas que contribuyan a tener prisiones operadas con legalidad y garantes de los derechos humanos. Y desde hace un año soy miembro activo de la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad. Muchas gracias. Thank you very much, Lucia, for that very good presentation. Muchas gracias, Lucía. Como decía antes, en cuanto a la presentación de Andrea, realmente me impactó lo que usted dijo sobre la manera en que los miembros de las familias se tratan, tanto en los juzgados como en las prisiones. Y creo que este es un problema que vemos en toda la región. También gracias por mencionar el papel del gobierno de Estados Unidos, porque también consideramos que la adopción de estas prisiones de alta seguridad en estilo de Estados Unidos, que se han adoptado en toda la región, es algo que pasa en México como en otros países, que muchas veces estas prisiones se construyen en lugares muy aislados, muy alejados de los centros urbanos. Esto es algo que también vemos en Estados Unidos, donde muchas veces las personas se trasladan a prisiones a veces miles de kilómetros de sus familias. Y eso hace muy difícil mantener esos vínculos familiares. Y eso es algo que sabemos desde investigaciones que hemos realizado aquí en Estados Unidos, que mantener esos vínculos familiares es uno de los factores más significativos para asegurar que cuando las personas salgan de las cárceles, que puedan reconstruir sus vidas y no acabar encarceladas otra vez. Entonces, la última presentación es un video por dos representantes de la plataforma NAPES. También quería decirles que tenemos a Lía de la plataforma NAPES aquí con nosotros para cualquier pregunta sobre estas presentaciones. Entonces, el primer ponente, la primera ponente es Cruz Alejandra Jiménez Sierra. Tiene 13 años y es de la República Dominicana. Sus intereses son el dibujo y la cocina. Le encantan los animales y tiene una perrita llamada Princesa. Cuando sea más grande, le gustaría ser soldada para ayudar a los demás. Actualmente su padre está privado de libertad y ella y otros niños están acompañados por la organización Proyecto Caminante de la República Dominicana. En el momento de la detención, estaba con su hermana, también menor de edad, viendo la televisión y ambas estaban ahí cuando se llevaron a su padre. La detención tuvo un gran impacto emocional en ella y en su hermana. Han pasado unos 6 años desde este suceso, durante los cuales su padre ha seguido encarcelado. El siguiente ponente es Manuel Fletas, tiene 16 años y es de Uruguay. Tiene 3 hermanos menores y su madre fue condenada a 4 años de prisión por introducir 50 gramos de marihuana en una cárcel de hombres, y para recordarles que la marihuana es legal en Uruguay. Es madre soltera y no tenía antecedentes penales hasta este momento. Con el apoyo de la organización Gurises Unidos, una alianza con el Comisionado Parlamentario para Asuntos Penitenciarios y con la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República,
La madre de Manuel consiguió el arresto domiciliario. Este fue un logro sin precedentes en el país de Uruguay y permitirá a los niños permanecer con su madre. Manuel, junto con otros adolescentes, presentó por primera vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2020, destacando el impacto de la privación de libertad de sus padres en los niños a nivel internacional. Para recordarles, pueden poner sus preguntas en el chat, entonces vamos a empezar el video. Mi nombre es Ruth Alexandra Jiménez Sierra, tengo 13 años de edad y mi país es República Dominicana. Soy representante de niños, niñas y adolescentes que tienen un familiar preso de libertad. Cuando se llevaron a mi padre, se llevaron a mi madre y a mi hermana también. Y se nos dificultó un poco a nosotros los niños, los menores, con eso, ya que no teníamos informaciones ni de mi madre, ni de mi padre, ni de mi hermana, de qué había pasado con ellos. Pero nos llevaron a muchos lugares distintos para podernos distraer un poco y olvidar aquellas escenas que nosotros vimos. Yo vivo en Boca Chica y para ir para La Victoria, que se llama la calle, eso es lejos. Nos levantamos muy temprano para poder llegar temprano allá, ya que la distancia es muy larga de mi casa hasta allá. No se gasta alrededor de 6.000, que es equivalente a $100, para poder ir allá, más las filas la gente que se agrupa y hacen una fila para poder entrar, que llega mucho más lejos. Igual, cuando pasamos hacia adentro, al área de adentro, hay que pagar para que no desorganicen nada ni la comida, porque todo eso se lo revisan y se desbarata todo eso lo que tú llevas allá adentro, igual que las comidas. Cuando tú entras en las revisiones, hay que pagar para que a los menores de edad no lo toquen, como a los adultos que lo tocan, porque algunas veces tocan hasta partes más íntimas de los menores. Y eso no es cómodo, ya que a mí me ha pasado. Igual también que allá nos dan pocas horas para estar con nuestros familiares, nos dan poquitas horas y en el ambiente que estamos no es tan seguro, porque es en el área de la cancha y ahí hay diferentes, eso es como una banda que hay diferentes armas, diferentes bandas que tienen revólver, tienen con quién agredirse, pistola y con qué agredir a los guardias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Fleitas, tengo 16 años, vivo en Uruguay. Soy parte de Ulises Unidos y NAPES. Llegué a esta situación cuando mi madre intentó entrar a la droga a la cárcel y la atraparon. Esta situación afectó mi estado emocional al no saber qué iba a pasar conmigo y mi familia. Después de un recorrido extenso por los juzgados penales, buscando proteger los derechos míos y de mis hermanos, a pesar que no se nos preguntó nada sobre qué nos interesaba de esta situación, con el acompañamiento de Ulises Unidos, se llegó a la resolución de darle prisión domiciliaria por 4 años a mi madre, y así poder evitar la separación de mi familia y con eso evitar daños presentes y futuros. Este proceso fue largo, complicado, ajetreado, lleno de incertidumbre por no saber qué iba a pasar, sintiendo tristeza por lo difícil que fue todo y miedo al no saber si se nos iba a complicar más. Hay algunos derechos que en este proceso casi fueron vulnerados, como el derecho a vivir en familia,
este proceso había posibilidad de vulnerar este derecho porque no había nadie en mi familia con quien nos pudiéramos quedar. La separación no solo era posible en relación a mi madre, también de mis hermanos, ya que no sabíamos dónde íbamos a terminar, ni sabíamos si podríamos tener encuentros entre nosotros. Además, el interés mío y de mis hermanos a vivir acompañados entre nosotros y evitar la separación con nuestra madre. Me gustaría que cambiaran el horario, que pusieran un poco más de horas para los visitantes ir allá. Me gustaría también que hubiera un transporte que fuera derechito a la Victoria, no que uno tenga que estar gastando tanto para poder ir hacia allá. También me gustaría que pusieran un ambiente mucho más cogible a la hora, porque en las canchas, como ya había dicho antes, se arman muchos problemas. No me gustaría eso en los niños tampoco, y me gustaría que cambiaran eso en muchas cárceles, que pusieran un ambiente mucho más privado y mucho más cómodo para que los niños y el familiar se puedan sentir mucho más cómodos donde están. Me gustaría también que mejoraran en las cárceles y pusieran, aunque sean máquinas, que detecten metales, drogas y muchas cosas más sin tocar ni a los adultos, ni jóvenes, ni niños. También me gustaría que cambiaran eso de apresar a casi toda la familia que está ahí, porque damos con uno que cometió el error, no pueden llevarse a todos porque no son cómplices. Y me gustaría también que hubiera un personal a la hora del apresamiento, pues si hay niños, le den un trato de una vez para poder tener más conciencia que es un personaje que ayuda a los niños. No causa trastorno ya que no agreden, algunos veces no agreden, hacen bullying, igual que algunos maestros también. Nos agreden, nos dicen cosas feas y no nos tratan como deben. Mi madre tiene que trabajar siendo madre y padre. Ella ha sufrido mucho a causa de esta situación porque nos cuesta también llevarnos a verlo. Y me gustaría también que la situación cambie con nosotros, los jóvenes, que tenemos padres privados de libertad, que tengamos mucho más seguridad y más confianza de irlo a visitar, que como ahora que están pasando en diferentes cárceles. Yo soy Cruz Alexandra Jiménez Sierra y gracias por oírme. Busco con esto llegar a diferentes personas, se sensibilicen y empaticen con los menores afectados en este proceso. Agradezco por el espacio que se me fue brindado para presentar mi historia y espero que llegue a diferentes oídos y genere un futuro mejor para niños, niñas y adolescentes de diferentes partes del mundo con historias similares. Es tan importante escuchar directamente de estos niños y niñas y realmente son tan valientes a levantar la voz y hacerse activistas a una edad tan joven. También la importancia del caso de la madre de Manuel. Un juez de Uruguay decía hace unos años que aunque según la ley, había la posibilidad de tener detención domiciliaria, no había ningún antecedente. Así que este caso ha sido muy importante porque ha dejado a Manuel y sus hermanos permanecer con las madres. Pero al mismo tiempo hay que resaltar que estar en casa, las sentencias domiciliarias también pueden ser muy limitantes si las mujeres y las personas no pueden acceder a los servicios y no pueden salir. Hay un informe muy interesante sobre las dificultades a las que se enfrentan las mujeres si no pueden
realizar actividades para mantener a las familias, porque esto quiere decir que todos los miembros de la familia realmente son parte del sistema de justicia penal. Y si las mujeres no pueden trabajar, entonces se les hace más difícil ser madre. Y entonces tenemos que pensar más allá de estas medidas domiciliarias y pensar en las maneras que podamos asegurar que los niños, las niñas y las madres puedan permanecer juntos. Entonces tenemos unos minutos para preguntas. Creo que voy a realizar una ronda de preguntas para que todos los ponentes participen. Tengo una pregunta para el embajador. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué usted piensa que podemos hacer para concientizar sobre este problema dentro de la Comisión de Estupefacientes y también dentro de la ONUDD en general? Me interesaría saber qué tiene usted, qué opina usted sobre esto. Porque queremos realizar seguimiento dentro de la Comisión de Estupefacientes. Hay dos preguntas en el chat también que voy a leer en español. Tengo dos preguntas. Este proceso de involucramiento con el sistema penal y la transición de una historia personal y íntima al activismo nacional e internacional, ¿cómo los ha transformado? Y creo que sería interesante, Lía, hablar un poco de cómo ves eso en los niños y niñas con quienes ustedes han estado trabajando. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los retos que implica el regreso de una persona exprivada de la libertad a la casa? Me refiero a la parte de roles de género, vínculos emocionales, hablar de la experiencia de la prisión, la parte económica, etcétera. Me parece muy buena pregunta para Andrea y Lucía. Y hay otra pregunta que ahora, perdón, voy a cambiar al inglés, que la pregunta me llegó en inglés. As family members of people Como miembros de familia de personas privadas de libertad, ¿ustedes piensan que los mecanismos regionales e internacionales como la Comisión sobre Derechos Humanos Interamericana son buena manera de abogar por los derechos de las personas privadas de libertad y sus familiares? Y creo que esto nos brinda la oportunidad de reflexionar más generalmente sobre lo que han hecho sus organizaciones dentro del sistema de derechos humanos en Latinoamérica y qué les ha resultado útil y quizás cuáles son algunos de los obstáculos o los desafíos a los que se enfrentaron. Entonces, no veo más preguntas en el chat. Voy a seguir en el mismo orden que las presentaciones, así que podemos empezar con el embajador. Y muchísimas gracias a las personas que expusieron. Como bien señalas, es un gran honor para nosotros escuchar testimonios. Es muy valiente de su parte compartir esas circunstancias de vida que les tocó y les toca pasar. Respecto a la pregunta que hacían, de hecho, pues un punto importante es fortalecer la observancia de las reglas de Bangkok. Otro punto también importante es fortalecer, obviamente, toda la perspectiva de género en los trabajos que hace en inglés UNODC, en español ONUD, la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Y en los programas y en los proyectos que ejecutan vinculados con este tema, fortalecer todos los aspectos que puedan ayudar a visibilizar esta situación y sobre todo a generar conciencia y alternativas. Es muy meritorio el trabajo que hacen algunas organizaciones de la sociedad civil. En particular conozco en México algunas de ellas que se dedican también a buscar la reintegración de las mujeres en la sociedad a través de trabajo por el estigma que les causa el haber estado en la cárcel y que no encuentran tampoco oportunidades.
Entonces es un trabajo también muy, muy importante, dar alternativas de vida. Y el otro punto también importante que se está considerando en distintos ámbitos es cambiar el encarcelamiento por otro tipo de penalidad. No debe de ser el encarcelamiento la primera forma de atender a estas personas, y en particular cuando se trata de primodelincuentes ahora sí que con pocas cantidades de estupefacientes, y que muchas veces las utilizan como mulas, como se les denomina. Pueden haber alternativas mucho más benignas y que fortalezcan mucho más a la cohesión de la sociedad y del tejido familiar. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador. Those were all very helpful. Muchas gracias, señor embajador. Todas esas sugerencias son muy útiles. Andrea, le cedo la palabra. A ver, para mí la cárcel es un lugar que discapacita. Para aprender a vivir en libertad, se aprende en libertad. Entonces, las personas, después de estar un tiempo sin poder tomar decisiones, sin poder elegir, sometidas a ciertas reglas, les es muy difícil la vuelta a casa. Es difícil para la persona que vuelve, y también es muy difícil para esa familia que ya se acomodó, se organizó a vivir de una manera determinada. Y no hay programas o dispositivos que acompañen estos procesos. Yo solamente les voy a poner un ejemplo. Mi marido estuvo privado de libertad 16 años, que hace 2 años que volvió a mi casa. Una de las cosas que él hacía era no apagar la luz. Dejaba todas las luces prendidas. Entonces cuando le pregunté por qué hacía eso, bueno, porque en la cárcel uno no apaga la luz, es el celador que la apaga por uno. Entonces desde eso, aprender a tomar un colectivo, a convivir, por ejemplo, los varones viven entre varones y de repente convivir con una mujer, con hijos que van a la escuela, con todo eso hay que reaprenderlo. Y lamentablemente nadie nos acompaña en esos procesos. Lo vivimos como podemos hacia adentro de cada familia. Y realmente eso es muy difícil, porque además sentimos como esa mirada todo el tiempo, ¿no? También una de las cosas que hacía mi marido es preguntarme todo el tiempo, ¿se me nota que estuve preso? Como que esa mirada externa todo el tiempo los acompaña. La dificultad de conseguir trabajo, la dificultad por tener antecedentes penales, hay un montón de cosas que no se pueden hacer, en fin. Y después, volviendo al tema de la Comisión Interamericana y a esa pregunta que habían hecho, yo soy miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura para Naciones Unidas. Y debo decir que desde que hace menos de un año que formo parte del subcomité, una de las cuestiones que los expertos, yo les preguntaba, ¿ustedes cuando van a hacer una visita, hablan con los familiares en la fila? Ah, no, eso no lo habíamos tenido en cuenta, no sabíamos. Preguntan si tienen hijos, al cuidado de quién están, cómo se sienten al respecto de eso. Ah, no, eso no, pero no nos habíamos dado cuenta. Entonces, de a poco, esta dimensión familia, cómo estos efectos colaterales de la pena, me parece que también está empezando a entrar en estos organismos internacionales, el tema, bueno, los niños ante la Corte Interamericana, ese ejercicio tenemos que empezar a hacerlo todo el tiempo. Lo tienen, y también es cierto que no hace mucho que hay organizaciones de familiares. La nuestra fue una de las primeras y hace 14 años.
Remove es nueva, tiene 2 años más o menos. De a poco tenemos que dejar, bueno, de ser víctimas para convertirnos en protagonistas, tomar fortaleza y también llevar nuestras voces a estos organismos para que nos conozcan y para que se puedan hacer recomendaciones al respecto. Thank you very much, Andrea. And you have just underscored why it is so important to have. Muchas gracias, Andrea. Y realmente ha resaltado usted porque es tan importante tener a personas que vienen de estas comunidades impactadas en los espacios como el subcomité sobre la prevención de la tortura. Vamos a quedarnos unos minutos más para que podamos escuchar de las demás ponentes, así que unos minutos nada más. Lucía, le cedo la palabra. Yo quiero aportar desde mi perspectiva y desde la situación muy específica que pasamos con mi hermano cuando salió de prisión. Bueno, venía arrastrando un montón de situaciones que derivan de cómo se gestionan las prisiones. En todo el tiempo que estuvo mi familiar preso, que fueron 10 años, no había un plan de actividades dentro de las prisiones. Aunque tenemos una legislación muy garantista, no existen planes de actividades para que las personas tengan actividades suficientes para que ocupen el tiempo y el espacio de una prisión y les permita tener ocupación dentro de la misma prisión y eso que sirva para cuando recuperen su libertad. Eso fue un gran problema. Mi hermano se la pasó 10 años haciendo dibujitos de princesas de Disney y pintando tazas. No creo que para cuando saliera eso le sirviera para reinsertarse en un trabajo. Y eso fue un problema de todo el tiempo que estuvo preso. La inserción laboral, desde luego, que viene dependiendo de otros derechos que se trastocan en la misma prisión. Al perder los derechos políticos electorales de mi país, el único documento que hay es la credencial de elector, que sirve como documento de identidad. Y sin ese documento, cuando salen de prisión, es imposible tramitar alguna cosa. Entonces, impide muchos trámites que se tienen que hacer hasta conseguir un trabajo. No pueden abrir una cuenta del banco, no pueden ir a rentar una habitación, alguna vivienda, y va como complicando la salida a prisión. Hay otra situación que ya lo mencionó Andrea, el documento que piden para entrar a algún trabajo son los antecedentes penales que siempre pesarán sobre la espalda de una persona privada de libertad, pero también sobre toda su familia. En lo particular, con mi hermano no hubo este problema de insertarse a un trabajo porque nosotros lo estábamos esperando, ya teníamos un trabajo que lo estaba esperando y él inmediatamente se involucró en la vida laboral. Pero si no hubiera sido por mis hermanos, hubiera sido muy complicado acceder a un trabajo que lógicamente su familia lo estaba esperando y hubiera sido mucho más complicado, pero no creo que sea la situación de todas las personas cuando salen de prisión, porque salen muy vulneradas, al menos en ese aspecto, que sé que muchos más. En el tema de incursionar en el sistema interamericano, en México aún no lo hemos hecho. Sabemos que existen, por ejemplo, una resolución de la Corte Interamericana donde se empieza ya a sondear esto, donde el impacto de los traslados de las personas privadas de libertad a prisiones lejanas impacta directamente en las familias y en los niños, y creo que es una muy buena ejemplo de que se puede ir para allá llevando estos temas para terminar de ser invisibilizadas como familias y también todo el impacto que tiene el encarcelamiento en nuestras vidas y el de nuestros niños. Muchas gracias. Thank you very much, Lucia. Before turning to our final. Muchas gracias, Lucía. Antes de pasar a la última ponente, nada más quería anotar un comentario en el chat de Claudia Cardona de Fundiendo Rejas, de la red latinoamericana de mujeres que han sido encarceladas. Y dice, está en el chat ahí: en la calle se vive con miedo y pendiente de no encontrarse con la policía por miedo a que lo vuelvan a llevar a la cárcel. Así ya no se daba nada y este miedo lo transmitía a mi hija, que ella vive pendiente de la policía, y esto es absurdo.
Dice que es una situación completamente absurda. Ahora, Lía Fernández, como mencioné, es la persona que nos ayudó a tener este video de el niño y la niña de los que escuchamos. Ella representa a la plataforma NAPES. Buenos días, muchas gracias por el espacio, por darle este espacio a los chicos, a los adolescentes. Para ellos era mejor grabarlo porque, como nos pasa a los adultos y adultas, nos ponemos nerviosos cuando pasan estas instancias en vivo, así que tratamos, y ahí agradezco a Bola la apertura para generar condiciones y para que ellos se sintieran más cómodos hacerlo así. Quiero hacer un breve comentario que Andrea lo traía al principio con respecto a la prisión domiciliaria, y me gustaría compartir esta reflexión porque es lo que nos está pasando con la situación de Manuel, su mamá y sus hermanos. Por suerte nos están acompañando acá los educadores referentes de Manuel y su familia, que son Ramiro y Gabriel, y que les quiero agradecer porque la verdad que el trabajo que vienen haciendo con la familia ha sido muy movilizador para ellos también como técnicos. Y la conclusión a la que quiero compartirles es que no tenemos que idealizar ni romantizar la prisión domiciliaria como una medida absoluta para dar una respuesta a una situación como la de la mamá de Manuel. Esto fue posible, además de porque Gurises Unidos estuvo generando todo un trabajo de incidencia, porque hubo un compromiso de instituciones del Estado para asegurar y garantizar condiciones básicas de forma tal de que la mamá y sus 4 hijos pudieran estar afuera con algunas respuestas aseguradas con respecto a la vivienda, con respecto a la alimentación, con respecto al cuidado de los niños y niñas, porque la mamá no puede salir del hogar para llevar a sus hijos a los controles de salud, a los centros educativos. Todo eso requiere de una voluntad política de varias instituciones del Estado que aseguren y que garanticen que los niños, niñas y adolescentes del núcleo familiar y la mamá puedan estar bajo esta posibilidad de una medida alternativa a la prisión. Entonces, me gustaría compartir eso, reafirmar la necesidad de lo que decía Andrea, de que tienen que haber otras instituciones comprometidas y con voluntad política para que esta medida realmente sea efectiva y sea posible, y que no sea, como pasa muchas veces, que las mamás, las mujeres terminan prefiriendo estar en los centros de privación porque de ese modo aseguran condiciones mínimas para la sobrevivencia. Agradecerles profundamente a todos y todas por este espacio. Gracias, Coleta. Thank you very much, Leah. I would just like Muchas to gracias, Lía. Me gustaría cerrar diciendo gracias, agradeciendo a todos los participantes. Hay muchos eventos paralelos actualmente sobre Latinoamérica también. Vamos a difundir las grabaciones de este evento tanto en inglés como en español para poder difundir con los colegas. Lo vamos a difundir la semana entrante. Me gustaría agradecer especialmente a los ponentes que han estado con nosotros hoy. Este ha sido un evento muy informativo y creo que una buena mezcla de análisis y de escuchar esos testimonios, estas historias personales de este asunto. Nosotros nos comprometemos mucho con concientizar al público sobre el impacto desproporcionado del encarcelamiento por motivos de drogas, el impacto de las políticas de drogas en los familiares y los niños y niñas. Estamos trabajando con Remove, con la plataforma NAPES, y esperamos que este sea el primer espacio de muchos en los que podamos concientizar sobre este tema. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y para los que van a otra reunión, que beban un café. Muchas gracias.